Buenas noches amigos, estamos en una emisión más de Ecos del Fútbol. Vamos a continuar con la segunda parte del especial que les estábamos llevando la semana anterior sobre el paso de Costa Rica en los diversos procesos mundialistas. En esta ocasión contamos nuevamente con Diego Hernández, que nos va a acompañar en este espacio. Buenas noches, Diego, qué gusto tenerte por acá nuevamente. Buenas noches, Fernando. ¿Cómo va todo? Espero que todo bien. Yo muy complacido de estar acá otra vez. No pude estar en el primer capítulo, ¿verdad? Que estuvo bastante bueno, pero espero aportar y recordar de lo que pasó creo que es del 90 en adelante, ¿verdad? De la eliminatoria. Correcto, la semana anterior lo justo desde Suecia 68 hasta México 26 y vamos a iniciar Mm. desde el 90. Eso vos lo tenés, imagino que lo tenés muy presente. Prácticamente Sí, sí, todo. la mayoría sí, lo tengo presente. Sí. Sin embargo, puede que algún detalle se me escape, pero sí, el 90, de hecho fue la primera eliminatoria que recuerdo claramente. De hecho, la eliminatoria del 86 no, de hecho sí la repasé, la del 86, repasé unos videos que vieron de algunos partidos, pero no recordaba absolutamente nada. Obviamente sí habían figuras y podemos recordar desde el 90 figuras importantes que estuvieron en el proceso, pero no en el mundial, ¿verdad? Hubieron muchas que estuvieron en el proceso, pero no en el mundial. Y así con otras eliminatorias, ¿verdad? Que hubieron. Y de hecho, bueno, ya la del 90 fue la primera que Costa Rica clasifica, ¿verdad? Correcto, todo lo que analizábamos de los procesos anteriores, de eliminaciones, fracasos, eliminatorias desastrosas, estar a Uh un partido, nada más, eso es lo que recordamos de, creo que el 72, que la primera vez que Costa Rica le gana a México, no solo el empate para clasificar, pierde contra México, pero ya en esta época ya viene un poco más de alegría, un poco más de Sí, gloria. sí, siempre con jugadores muy interesantes, ¿verdad? Costa Rica siempre ha tenido jugadores muy buenos y me interesaría repasar un poco algunos de estos jugadores y algunos resultados importantes, ¿verdad? Que se dieron. Bueno, Diego, ¿te parece si iniciamos de una vez con el proceso hacia Italia 90? Recordamos Uh que -huh. la primera fase inició Gustavo, el uruguayo, y El Uruguay. recordamos ese un 17 de 1988, empieza con el un empate 1-1 contra Panamá, en la ciudad de Panamá. Sí, me acuerdo que siempre, de hecho, creo que para el 86 por ahí también habíamos empezado con Panamá, si no me equivoco. No recuerdo muy bien, pero en el 88 empezamos allá en el Romer Fernández, ¿verdad? No, Sí, no no, se llamaba así, empezamos, se llamaba iniciamos en Alajuela, en el Morera Soto, se En empata Alajuela, en Alajuela, Panamá. en Alajuela, y me acuerdo que fue 1-1, ¿verdad? Íbamos perdiendo y después llegó ese gol ese gol agónico, ¿verdad? De Claudio Miguel Jara, un buen gol, de hecho. Correcto, y ya posteriormente, el 31 de julio, se devuelve la visita a Ciudad de Panamá y Costa Rica gana 2-0. Anotan en esa ocasión Juan Arnoldo Callazo y Hernán Medford. Correcto, Juan Manuel Callazo de tiro libre y después en el segundo tiempo una corrida muy particular de Hernán y quedó contra el portero y se la colocó a un lado, ¿verdad? Un gran gol y ahí se ganó ese escollo, ¿verdad? El primer escollo que tenía la selección nacional. ¿Qué figuras podríamos recordar ahí? Por lo menos de ese preliminar, habían figuras importantes, ¿verdad?
Recordamos algunas como Alejandro González, que inició siendo el portero titular, estaba Arroyo, Álvaro Solá, Evaristo Coronado, Héctor Roden, algunos de ellos que no hoy fueron al Mundial, ya de Sí, último instante, recordamos muy que buena, fueron antes en la eliminatoria. muy buena figura, sí, Álvaro Solano, un jugadorazo. Y de hecho, Álvaro Solano había anotado en la eliminatoria pasada, ¿verdad? Del 86, 86, creo correcto. que la anotó a Honduras. Ya con esto Costa Rica avanza a la siguiente ronda, que era una hexagonal, pero terminó siendo una pentagonal al confirmarse la sanción de México, sanción por 2 años por el otro caso de la alteración de edades. Claro, sí, de hecho, para ese mundial yo todavía no me acordaba muy bien qué había pasado con México, pero sí, hubo una alteración de edades y la FIFA lo sancionó, ¿verdad? Lo sacó del mundial. De hecho, México tenía un equipo de esos bravos, ¿verdad? Que inclusive lo vimos para el 94, ¿verdad? Y era como una base del 86 y después lo que fue ya lo del 94, tener un gran equipo y eso también nos ayudó a todos los equipos, ¿verdad? No solo a Costa Rica, sino que a los que ya estaban en la siguiente ronda, porque México era casi que aseguraba una plaza, ¿verdad? Correcto, y bueno, en esta eliminatoria también vemos que se da el Estados Unidos, que desde el 50 no clasificaba al Mundial, por esta ocasión logró avanzar. Ya con esto, el partido de Costa Rica en la hexagonal, bueno, empieza nuevamente otro escollo que lo analizamos anteriormente, Guatemala. Uh-huh. En Ciudad de Guatemala cae un gol por cero ah, en Ciudad de Guatemala el 19 de marzo de 1989 y ahí se da la salida de Gustavo de Simone. Sí, sí, recuerdo, sí, sí, de hecho Guatemala tenía un equipo interesante ahí, tenía un gran portero, no recuerdo muy bien el nombre, pero tenía un muy buen portero, y tenía un equipo bastante competitivo y habíamos perdido, sí, 1-0. Ya estaba contra la pared de la selección de Costa Rica. Empezaba mal y se da la salida del técnico y quienes asumen la selección para ese reto. Ok, sí, ahí se fue un poco Dato la señal. te consultaba que Gustavo de Simone fue separado del cargo, quienes asumen la selección para con el reto. ¿Quién la asumió, perdón? Correcto, ¿quién, después de la salida de Gustavo de Simone, quién asume la selección para los siguientes partidos? Sería, si no me equivoco, era Moyano Reina, ¿no? Y no sé si Marvin Rodríguez o los dos. Correcto, todos en binomio, ya para asumen oficialmente y luego el 2 de abril del 89 triunfa en el Estadio Nacional por 1 ante Guatemala, goles de Roger Flores y Evaristo Coronado. Un golazo de Evaristo, era un gran salto, o sea, muy estético fue ese gol de cabeza. De hecho, yo no vi el partido, yo estaba en catecismo. Era en el 89, ¿verdad? Correcto, Sí, 89. tenía 9 años y creo que estaba en algo del catecismo y lamentablemente no lo vi, pero sí, ya después vi la repetición y sí, qué gran partido, un gran partido en la Joyita Plata, ¿te acuerdas? Un llenazo completo. Claro. Y ya posteriormente, bueno, sí, continúa la eliminatoria hasta el 16 de abril del 89. Costa Rica triunfa 1-0 ante Estados Unidos de Gilberto Roden y aquí se empieza la tradición de que Estados Unidos no puede ganar. Aquí siempre ha tenido dominio sobre Estados Unidos, nuestro territorio. Claro, ahí podemos también recordar algunos jugadores ya en esos partidos, estaba Oscar Ramírez, Robe Flores, Mauricio Montero, Héctor Machena, no sé si ya estaba Gabelo ahí atajando, porque había empezado Alejandro González, pero creo que ya estaba Gabelo, todavía no estaba.
Bueno, ya Gabriel era el titular, ya Alejandro González no estaba, jugadores como Carlos Hidalgo, como Nidas Flores. Leonidas Flores es un gran jugador. Carlos Mario Hidalgo era un jugadorazo, exjugador del Deportivo Saprissa, un gran jugador, un gran mediocampista. Por ahí está Enrique Rivers. No sé si estuvo en las eliminatorias, pero sí estuvo por lo menos en el proceso, que fue un gran jugador Sí, también. estaba en la banca, creo, y pudo haber jugado algunos minutos. Sí. También Y estuvo, bueno, estuvo Alexander Guimaraes, em, que era un jugador nacionalizado, ¿verdad? No sé si lo repasaste en el capítulo del también. historia para el Mundial, 15 días después, el 16 de abril, el 30 de abril de 1989, devuelve la visita a Estados Unidos y triunfa el equipo norteamericano con un gol por jugado en Luis. Quedamos en esa donde iba 1-0 Estados Unidos. Posteriormente se vino el 20 de mayo de 1900, visita Puerto España para enfrentarse a Trinidad y Tobago. El marcador. Sí. ¿Cómo? Bueno, sí, estábamos en que Costa Rica jugó contra Trinidad y Tobago en Puerto España el 28 de mayo de 1989, 1-1, y el gol de Coronado. Un golazo de cabeza. Sí, Trinidad tenía un buen cuadro, ¿verdad? Tenía, no recuerdo los nombres, pero había uno era como Rasta, por decirlo así, o tenía como trenzas, pelo, y tenía una fuerza en las manos que hacía como una pirueta y hacía un saque de banda larguísimo. No sé si te acordás. Creo que era un lateral. Creo que Y era tenía gente muy, muy corpulenta, de casi 1,90 m. un equipo muy físico. Muy físico, sí, sí. Y bueno, ahí se sacó la tarea 1-0 apenas en contra Trinidad y Tobago. Pero ahí se ganó bien. Yo recuerdo el partido y la verdad que Costa Rica hizo lo que tenía que hacer, sacar el partido, ¿verdad? Un golazo de Baristo Coronado. Creo que el que hizo el centro fue José Mario, de Saprissa, Hidalgo. Carlos Mario Hidalgo. Carlos Mario Hidalgo hizo un centro. Y de hecho, él era titularísimo. De hecho, fue clave en otro partido, ¿verdad? Que ya ahorita lo vas a repasar. También se hizo otro golazo por ahí. Y bueno, fue uno de los que no fueron al Mundial. Exactamente, bueno, ese resultado. Uno, posteriormente el 11 de junio, con mucho sufrimiento, Costa Rica triunfa 1 Trinidad y Tobago, Juan Arnoldo Callazo. Correcto, sí, sí, apenitas. Creo que ahí fue un gol muy, muy disputado. Ahí estuvo cerca Oscar Ramírez de anotar y fue un entrevero en el área y un gol ahí de Callazo, ¿verdad? Y es, bueno, después uno de los resultados más holgados de una eliminatoria muy cerrada, muy complicada. Se da el 25 de junio del 89, Costa Rica visitando San Salvador, triunfa 4-2, goles de Callazo, Carlos Mario Hidalgo, 2 goles de Leonidas Flores. Dos golazos, ¿verdad? De hecho, uno fue como engañó el portero por la banda izquierda y le pegó hizo como que iba a centrar y no centró y más bien hizo un tiro a gol y engañó el portero.
con el Mágico González y incluido, ¿verdad? La, había había un jugador que era la Chelona Rodríguez, creo que era de El Salvador también, estaba Mágico González, habían varios jugadores que interesantes y que habían estado en el Mundial del 82 con El Salvador y El Salvador era uno de los favoritos. Yo nunca creí que le íbamos a ganar 4-2 realmente, pero una gran victoria. Y de hecho en el Cuscatlán, que eh, es uno de los estadios más grandes de Centroamérica, con 50,000 personas, ¿verdad? Un escenario difícil. Y bueno, ya posteriormente el, una euforia, momento más determinante de la eliminatoria durante mucho tiempo, ya el momento que todos esperamos por años, que fue el partido que paró la clasificación al Mundial. Correcto, ese partido, un llenazo, ¿verdad? Se había lesionado a Evaristo Coronado, entonces las alarmas se hicieron sentir, ¿verdad? Porque era nuestro delantero titular, ese delantero de área, ¿verdad? Que ya había hecho varios goles en eliminatoria y era importante para el equipo. Sin embargo, se lesionó y de ahí estaba Pastor Fernández, ¿verdad? Que creo que no había jugado ni un solo minuto en la eliminatoria y esa fue su oportunidad de oro, ¿verdad? Y creo que el gol más importante de toda su carrera. Un gol agónico y a la postre la ansiedad de clasificación al primer mundial de Costa Rica en una Copa Mundial, ¿verdad? Mayor. Entonces eso fue importantísimo y me recuerdo perfectamente ese día, un domingo fue, y fue una locura, ¿verdad? Eso. Yo en ese entonces tenía 9 años, no sé qué edad tenías vos, pero realmente fue una locura en todo el país. Si te doy una breve noción, tenía como 5 años por ahí más Sí, o menos, pero sí recuerdo la locura, toda la fiesta que se vivió en ese momento. sí, fue un ambientazo, o sea, fue un ambientazo, el partido, y fue bueno, sin embargo, había que cerrarlo de alguna manera, al final no fue un partido tan vistoso. Cayó ese gol, y cuando cayó el partido lo trató de controlar Costa Rica y creo que lo hizo muy bien y El Salvador no hizo mucho intento para amargarnos el día. Y se sacó la tarea y bueno, fue una locura y la clasificación. Creo que fuimos primeros, ¿verdad? O segundos, no recuerdo. Terminamos primeros, Primeros, segundo sí, Estados Unidos. ganamos la victoria. Ya Y recordemos que conocemos el Mundial de Italia recordemos 90. que recordemos que clasificaban dos al mundial, entonces clasificó Estados Unidos y la selección costarricense. Correcto, exactamente. Bueno, ya después todo lo que conocemos del Mundial y todo, pero eso vamos a repasarlo en otra Y nada más, entrega. Ahora pasamos. para vos, ¿cuál fue la figura o dos figuras fundamentales para la clasificación de esa generación? Podemos recordar eso que mencionabas de Evaristo Coronado, que fue el hombre gol, el hombre de área, que lamentablemente quedó fuera de la lista. Y podemos hablar de Juan Caso, que fue de los más determinados en la selección. Correcto, también me quedo con el punto honor del Chunche y con el capitano, ¿verdad? Robert Flores. Fue esos jugadores que dieron alma y corazón, ¿verdad? Exactamente, bueno, ya Estados Unidos 94 se tenía perspectiva, quedaban algunos jugadores en la base, más otros que venían surgiendo, pero lamentablemente en esa ocasión no se logró el boleto al Mundial de Estados Unidos.
solamente daba un cupo, al ser Estados Unidos anfitrión, había un cupo disponible nada más para la clasificación. Sí, había, bueno, ahí fue México, ¿verdad? Clasifica México y solo México era, ¿verdad? Porque Estados Unidos ya está clasificado. Solo un cupo en esa ocasión, Costa Rica tiene que enfrentar la primera ronda, Panamá. Uh-huh. Para ¿Qué, esa qué, qué, ocasión se jugaron. qué complicado eso, ¿verdad, Fernando? Un solo cupo, ¿verdad? Ya no me acordaba de ese dato. Creo que es un dato interesante porque al ser sede de Estados Unidos ya tenía esa plaza, pero no recordaba que era un solo cupo. Creí que eran dos. Y realmente sí, no recuerdo otro clasificado. El único que fue México, ¿verdad? Correcto, por CONCACAF esos dos, ya posteriormente se empezaron a ver más cupos, se empezaron a otorgar más plazas, pero Sí, recordemos un poco la partida de Costa Rica en ese eliminatorio, jugando 8 partidos, gana 4, 0 empatados, 4 perdidos, y el primer partido contra Panamá empieza tambaleando, cae pero el 16 de agosto de 1992 en Ciudad de Panamá. perdón, me preguntaste ahí, Fernando. Sí, no, que estábamos repasando lo que fue No te, el primer ahí me escucha bien. más o menos. Sí, Ahí sí, no, sí, estábamos repasando lo que fue el primer escollo eliminatorio, que empieza perdiendo 1-0 en Ciudad de Panamá, para posteriormente una semana después ganar 5-1 en territorio nacional. sí, ahí que me recuerdo que, bueno, anotó Astúa, ¿verdad? No sé si fueron dos goles de Astúa. Creo que también anotó 2 goles Arnáez. estaban goles de Austin Austin Berry. Ramírez, Juan Carlos Arguez y 2 de Javier Astúa. Correcto. De hecho, a mí bueno, fue como una sorpresa para mí porque creí que con la base del 90 más la base habían unos jugadores del Mundial Juvenil, de los famosos carasucias, y también jugadores nuevos, ¿verdad? Creí que iba a ser una clasificación no segura, pero creí que podía dar un poco más, ¿verdad? De hecho, hubieron partidos interesantes, pero se esperaba más de esa selección. Exactamente, y bueno, posteriormente ya logrando clasificar, ronda, se enfrenta a un rival que otra vez nos vuelve a complicar, lo hemos analizado a lo largo de esta serie, otra vez nos topamos con Honduras y en territorio nacional cae Costa Rica 3-2 Honduras, Ganando 2-0, ¿verdad? Al principio. goles Y nos ganan en de casa. Austin Berry y Arnaez. Austin Hernández Y posteriormente, bueno, el 15 de noviembre Costa Rica visita Kingstown para jugar contra San Vicente y las Granadinas, una rala victoria apenas con lo 1-0, gol de Ronald González. correcto. Sí, sí. En una cancha muy difícil y bueno, se sacó ahí la tarea y todavía ahí nos queda cierta posibilidad, ¿verdad? Exactamente, pero aquí se vino ya prácticamente el clavo del ataúd, lo que, como lo analizábamos también, México nos ha sacado de diversos procesos y esta vez no fue la excepción. Cae Costa Rica en el Estadio Azteca 4-0 ante la selección mexicana. Si no me equivoco ahí, nada más refresquemos ese dato, fue en el estadio, creo que era el de Cruz Azul, el Estadio Azul, o el El, creo que no fue en Azteca. sí,
4-0 fue el triunfo. Pero sí, fue 4-0 y tenía un cuadrazo México, ¿verdad? Y tenía a Hermosillo, tenía Sague, tenía Aspe, tenía el portero muy pintoresco de Campos, eh, había grandes jugadores, creo que una de las mejores selecciones que yo he visto de México. De hecho, del 94 al 98, que también fueron finalistas de la Copa América por esos años, fue una base muy importante. De hecho, estuvo Hugo Sánchez por ahí ya en sus últimas apariciones. De hecho, llegó al Mundial, no jugó mucho, pero sí, fue desastroso. Nos hicieron un baile ahí en México y casi que fue sentenciar la eliminatoria. Costa Rica no, creo que había mucho desorden en ese entonces. Recuerdo, ya, antes de ese partido, todavía no se había jugado contra México aquí en Costa Rica, ¿verdad? Todavía se jugó una semana posterior. Ok, ahí podemos, no sé si vas a repasar, porque eso fue un gran partido, ¿verdad? Ahí como que se renació cierta esperanza, ¿verdad? Damos que en esa época Costa Rica apostó por un técnico de cartel, ¿te recordás de Héctor el Pichón Núñez? Tomó la Sí, el batuta de la uruguayo. selección. Sí, claro, lo recuerdo. De hecho, en ese partido, bueno, habían otras figuras importantes. Había un tal Rolando Fonseca que yo creo que debutó ese día con la selección mayor en eliminatoria. Creo que con escasos que 19 años podía tener Rolando. Y hizo un partidazo. Creo que lo pusieron como casi como un extremo derecho, casi que lateral, pero me recuerdo un partidazo que hizo. Y también jugó muy bien Mincho Mayorga, que ahí era titular en esa selección, el Mincho, Benjamín Mayorga, y también un jugadorazo y que hizo 2 goles, que fue la figura de ese partido, un liguista, la Pantera Smith, un gran jugador y hizo un partidazo con 2 goles. Un llenazo. Y le ganamos al México de Menotti. ¿Te acuerdas que Menotti era el técnico de México? Posteriormente no llegó al Mundial, lo sustituyeron antes del Mundial, Correcto. tuvo problemas y el fue Miguel Mejía Barón. Sí, que fue el que llevó a México. Bueno, no lo clasificó, ¿verdad? No sé si lo clasificó ya en las últimas fechas, no recuerdo, pero sí, Mejía Barón fue el que llevó, el técnico de la selección de mexicana ya en el Mundial. Correcto, ese resultado, un 29 de noviembre del 92, 2 goles de la Pantera Smith, pero aquí se da otro resultado no muy satisfactorio, un 5 de diciembre de 1992 en Tegucigalpa, Costa Rica cae 2-1 ante Honduras. Gol de Costa Rica fue obra de el Macho Ramírez, que Ahí ya sentenciaba casi la... que ahí ya dimos por sentado la eliminación de la selección y ahí era ganar para tener una posibilidad y no se pudo y se dio al traste la eliminación y lamentablemente me recuerdo fue una noche complicada para la afición que esperaba un poco más de la selección porque realmente sí tenía jugadores, pero creo que enfrentábamos un desorden ahí dirigencial y ahí no se dieron muchas cosas y lamentablemente cuando pasan eso la parte futbolística también se ve muy afectada y quedamos fuera del mundial. Después, no recuerdo otros volviendo a hacer partidos, no recuerdo. el último partido fue ya un partido de trámite el 13 de diciembre contra San Vicente y las Granadinas. Gana Costa Rica 5-0, goles de Javier Astúa, gol de Hernán y
Y Javier esto hizo una buena eliminatoria, ¿verdad? Un buen goleador, Era de esos delanteros tú tenía proyección. De hecho, después de ahí, o antes de esa, no sé si antes o después, hizo una gran Copa UNCAF que se celebró en Costa Rica y que a la postre fue campeón la selección, ¿verdad? ¿Se acuerda de la Copa UNCAF? Y claro, actúa, después del además de Punta Arenas, de posterior. esta camisa, ¿verdad? Que él la vistió, no, él no estaba, porque esto es del 86, cuando fue campeón Punta Arenas, pero sí, Astúa llegó un poquito después, como en los 90, y era un jugadorazo, era un gran delantero del Punta Arenas. Después se fue a Chile, a Cobreloa, ¿te acuerdas? Y hizo una gran participación allá, y después también estuvo por ahí con la liga, y Estuvo bueno, anteriormente en el de México, un en el Morelia, me también que acuerdo. tuvo. Buen dato. No, no, Javier Oso era un jugador de exportación. Lamentablemente no, tal vez no brilló como se esperaba, ¿verdad? Sí brilló. Lo que pasa es que se esperaba un poco más de él, pero en síntesis esa selección para mí fue muy buena, ¿verdad? Estuvo Juan Carlos Arguedas, estuvieron varios jugadores de Ronald González, de esa generación de los que clasificaron al Mundial Juvenil. Y bueno, lamentablemente no se dio. Entonces sería pasar con 9-8. Correcto, pasamos al 98. Con esta vamos a cerrar esta etapa. Posteriormente seguiríamos con una tercera etapa. Me estoy acordando de un jugador de Roy Meyers, que él estuvo en el 90, Maravilloso. pero en el 94 no recuerdo ni un solo partido, casi que estuvo desaparecido, sino que volvió hasta el 90, la eliminatoria del 98, ¿verdad? No Correcto, recuerdo, recordamos que no recuerdo había absolutamente nada de Roy, partido, no sé si estuvo lesionado, porque si él estuvo en el Peñarol, ¿verdad? Jugando y estuvo por ahí en México y volvió a Saprissa, pero sí no recuerdo esa época de esa eliminatoria solo lo recuerdo en el 90 y en el 98. sí, recordamos que tuvo una larga lesión después de haber venido de Peñarol, entonces le costó adaptarse, por eso no partícipe de esa. Vamos a recordar de esa eliminatoria de Francia 98, ¿no? Con mucha expectativa, mucha ilusión y al final Y sí, termina el y sueño perdido. y ahí se juntaban, digamos, generaciones ya del 90, 94, ya consagradas, como Hernán Medford, y era un jugador ya totalmente consagrado, una figura del fútbol mexicano y obviamente la selección nuestra. Ya estaba por ahí Jafet Soto, que ya estaba en México, por ahí se asomaban también jugadores que estuvieron en el Mundial de Qatar del 95, el Mundial Juvenil, como Jewison Bennett, como Wanchok, con el mismo Jafet, como Harold Wallace, como los Drummond. Esa selección fue una base importante, ¿verdad? Para esa selección ya mayor, esa selección juvenil. Y también gente como Roy Meyers, por ahí estaba Rainer Robinson, ¿te acordás? Que jugó algún partido por ahí, que era un gran jugador, y bueno, Sandro Alfaro, me acuerdo de Sandro Alfaro, había figuras muy interesantes y eso fue otro fracaso porque tenía una selección realmente que cumplía todos los requisitos para estar en el Mundial. Lastimosamente, una vez más, el desorden administrativo vuelve a pasar factura en ese proceso. Tres entrenadores inició la primera fase Valverde Vieira, que a mi Uh-huh. criterio tenía que haber continuado la hexagonal. Mucha gente se pregunta por qué no siguió, que quizás la historia ha sido distinta, pero parte del Sí, desorden que vivía en esa época. claro, claro. Sí, era muy resultadista el tema ahí. Bueno, todavía a la fecha, pero ahí se da un poco más el desorden y si quieres repasamos algunos marcadores
que por ahí hubieron unos que marcaron la historia de esa eliminatoria, lastimosamente. Así es, bueno, ya se jugaba un formato distinto, al ser más selecciones, al haber más cupos, se jugaba diferente, iniciaba en una cuadrangular. Para esa ocasión Costa Rica jugó 16 partidos, 7 triunfos, 3 empates, 6 derrotas, 22 goles a favor y 17 en contra. Costa Rica inicia la cuadrangular el 1 de septiembre de 1996 en Puerto España contra Trinidad y Tobago. Gol de Ronald La Bala Gómez, un golazo, ¿recordás? Sí, sí, un golazo. Ahí estaba la bala, de hecho otro gran jugador, la bala Gómez. ¿Sabes quién estaba ahí también? Por ahí, tal vez no brilló mucho, pero por ahí está otro delantero muy bueno, Alejandro Sequeira, también. Alejandro Tal vez no estuvo, pero estaba por ahí también, estuvo. estaba Norman Gómez, que estaba también, que venía a ser goleador del campeonato. De hecho fue titular, creo que ahí en ese partido de contra Trinidad, me parece. Correcto, junto a haciendo dupla en la delantera. Con Ronald Gómez, de hecho sí, un cuadrazo era eso. Ya posteriormente, el 17 de noviembre de 1996, en el estadio Ricardo Saprissa, Costa Rica gana contundentemente 3-0 ante Guatemala, goles de Javier Delgado, Hernán Medford y Ronald Gómez. Correcto. Creo que sigue, bueno, recordar lo que se dio en Guatemala con la situación Sí. del estadio Mateo Flores. De Badú llorando, bueno, todo el mundo llorando, y un montón de muertos, porque se sobrepasó la capacidad, ¿verdad? Del estadio Mateo Flores y no sé cuántas personas murieron de asfixia y lamentable, ¿verdad? No se jugó ese partido, ¿verdad? Quedó totalmente, no se jugó, ¿verdad? Prácticamente no se repuso, no se jugó en otra No se, fecha. se pasó para otra fecha Ajá. hasta hasta noviembre, jugó posterior, Uh-huh. jugar en territorio neutral. ¿Dónde se jugó esa? Se jugó en Los No Ángeles. recuerdo. Ah, ok. Sí, ¿Y cuánto quedamos? perdió Costa Rica 1-0, penal anotado por el jugador Juan Carlos El Pin Plata. Ah, sí, sí, fue un jugador muy bueno. Siempre nos vacunaba, igual que el Pescadito Ruiz. Yo creo que el Pescadito sí estaba, ya esa época ya estaba el Pescadito Ruiz. Yo creo que sí, ¿verdad? Estaba dando Ya está. sus pasos. Sí, sí, tenía una buena selección Guatemala. Sí, Costa Rica se tuvo que jugar mucho tiempo después. Después vinieron otros partidos. Viene Costa Rica, una vez más vuelve el triunfo contra Estados Unidos de local. 2-1. El primer gol de Paulo César Guanchope en la eliminatoria. Ahí debuta Guanchap y se golazo, ¿ah? Y ahí no soltó la número 9 y la titularidad, no la soltó, nunca. El otro gol fue anotado por Wilmer López. Wilmer López, que era un gran jugador, de los mejores, con Centeno en la media cancha. Ahí todavía Centeno no estaba más cachorro, pero ya Wilmer era un crack y no anotaba mucho con la selección, pero sí, cuando anotaba se jalaba sus golazos con la Sele. Exactamente, y posiblemente 15 días después, Costa Rica visita a Estados Unidos en Palo Alto, gana Costa Rica 2-1, un partido con un poco de polémica, como siempre ha sido la tradición en partidos contra Estados Unidos, cargados de polémica. ¿Recordás ese partido? Ese lo ganamos. No, se ganó Estados Unidos 2-1, pero Es que recordás un entendí que gol lo antes. ganamos. Sí, perdona, te entendí mal. Sí, no recuerdo muy bien el partido, pero sí lo perdimos. Lamentablemente no. ¿Cuánto fue? 2-1 o 2-0. 2-1, este partido ¿Quién 2-1, anotó? iniciando en poco.
Anotó para Costa Rica Ronald Gómez. Ajá. Creo que ahí jugó Justin, vaya, ahí está Justin Campos, recuerdo a Justin en ese partido, 9-8. Estaba en la En ese contención. partido, un partido con bastante polémica. A pocos minutos, el portero de Estados Unidos, Brad Friedel, comete una falta de expulsión, expulsa y después el árbitro se echa y no lo expulsa, solamente lo pone. Segundo gol de Sí, Estados Unidos, anotado por un jugador que aquí en nuestro país, te recordás de Roy Lassiter, venía precedido de una falta que no correcto. pitó y que el gol no debió haber validado. Sí, muy localista, sí, recuerdo Roy Lassiter que jugó aquí en el fútbol nacional y con la liga y que fue un figurón en la MLS, ya después después del 9-4 se reactivó el tema del fútbol en Estados Unidos y ahí Lassiter se lo llevaron de nuevo a la MLS, ¿verdad? Y luego, ya para recordar el cierre de la cuadrangular, con muchísimo sufrimiento, un partido que se jugó en Cartago contra Trinidad y Tobago, ¿recordás? Neblina, Correcto. mal clima, mal Sí, sí. la cancha, Embarrada la pues cancha, a punto, totalmente. Pero lo ganamos, ¿verdad? Ese lo ganamos. Creo que Guanchope hizo un gol. 2 goles de Pablo César Guanchope. Me recuerdo que real era eso. O sea, eso era, bueno, todo el mundo patinaba ahí. Y tras de eso neblina. Y sí, fue un partido muy intenso. ¿Cuánto se quedó? ¿Cuánto se ganó ese partido? 2-0. 2-1. Empezó 2 a ganando 1. Trinidad, en eso ¿Quién ganaba era el portero? Guatemala. ¿Era Hermidio Orantes o? En esa época, Aldeir, Badu Vieira tenía un sistema de rotación. Uno jugaba Eric Lonis y el otro Eric jugaba Hermidio Barrantes. Pues, Hermidio. los que se jugaban aquí, pues, Lonis. Correcto. Sí, sí, sí. Interesante de Badu, ¿verdad? Y después de ahí ya ¿qué pasó? Recuerdo un partidazo allá en México, pero ya fue casi que estando eliminado, ¿verdad? Así ya posteriormente inicia la hexagonal final, ya fue destituido Valdeir Badu Vieira y llegó un entrenador que generó mucho malestar y mucha polémica a su nombramiento, como era Horacio Cordero, que venía de fracasar con Guatemala. Correcto. Yo le tenía fe a ese técnico. No sé, sentía que sabía bastante, pero sí, no tuvo la suerte. Y lamentablemente no se le dieron las cosas y ya sabemos el resultado que tuvo la selección, ¿verdad? Pero sí, esa Correcto. cuadrangular, ¿verdad? Y creo que fue cuadrangular, no fue hexagonal. Para esa fase ya era hexagonal, Hexagonal, ahí ya estuvimos. esa fase ¿Con quién estuvimos ahí? cuadrangular estuvimos Trinidad y Tobago, Estados Unidos y Guatemala. Posteriormente se pasa a la hexagonal final, que se inicia un 16 de marzo del 95 en el estadio Ricardo Saprissa, un empate a 0 contra México. No me pasa a hacer, sí, exactamente. En esa ocasión México no le ganó el partido, no pudo ganarle a Costa Rica. Correcto, sí, sí, fue un empate a 0, no recuerdo muy bien, pero sí, 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 fue un empate importante, creo. Tal vez ahí nos faltó ganarle, esos 2 puntos nos hubiera servido para el final, ¿verdad? Que nos hizo falta. Ya luego se da el partido contra Estados Unidos, un 23 de marzo del 97. Gana Costa Rica 3-2, goles de Hernán Medford, Mauricio Solís y nuevamente Ronald Gómez. Sí, Ronald hizo varios goles en esa eliminatoria y era bastante joven, creo que tenía por ahí 20 años, 21 años. Venía pues, siendo vendido al Sporting de Gijón en España, algo que no Años, era muy sí. común ver jugadores No, en no, esas ligas. no. Esos lugares eran de exportación. Y ¿Sabes qué luego me parece? Que ahí no brilló Rolando Fonseca en esa eliminatoria. Como que no.
No estuvo mucho. muy pocos hasta el final, prácticamente al final de la eliminatoria. Hasta el De hecho, final. goles en esta eliminatoria no recordamos. No, 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 de hecho. Ya después aquí cuando empieza la debacle de Costa Rica, cae por uno en el estadio Cuscatlán ante El Sí, Salvador, gol anotado por Hugo Hernández. Diego Hernández. Luego el 11 de mayo del 97, aquí en el estadio Saprissa, Costa Rica triunfa 3-1 ante Jamaica, goles de Pablo César Guanchope y de Alan Oviedo. Alan Oviedo, que era un jugadorazo. Ya, y después Costa Rica cae 1-0 contra Canadá en Edmonton el 1 de junio del 97. Ahí ya se empezaba a tambalear, ya empezaba Costa Rica a fallar. Correcto, sí. Y después creo que vinimos aquí en casa, ¿verdad? Con El Salvador. Partido que para mí, para toda la afición, fue determinante, fue el que prácticamente selló el destino, ese 0-0 contra El Salvador, que le costó la cabeza a Horacio Sí, Cordero. que todos sabíamos que muy probablemente, aunque Canadá no era una potencia como tal vez como ahora que es un equipo fuerte, eh, teníamos presupuestado que tal vez el empate en Canadá o perder. Tal vez ganar no, porque nos costaba mucho la parte de visita. Pero nos quedaba como todavía ese chance de ganar El Salvador en el Ricardo Saprissa, en la Cueva, con un estadio lleno, con un equipo bueno que tenía Costa Rica. Y El Salvador se llegó a encerrar, y Costa Rica se cansó de botar goles. Inclusive a lo último, estaba Alan Oviedo y Jewison Bennett. Me acuerdo que metieron a Jewison, pero ahí Jewison pierde un gol. O sea, no fue un gol ahí que, claro, ¿verdad? Pero sí fue una buena oportunidad. Pero la que dejó de ir al lado Oviedo fue catastrófica, ¿verdad? Casi que solo frente al portero, era nada más de colocarla y se le fue muy abierta la bola y creo que ya al minuto 80 o 85 por ahí, ya iba terminando el partido y ese era el gol creo que era clasificación, porque ya ahí clasificaban 12 de hecho clasificó México y clasificó Estados Estados Unidos, Unidos y Jamaica. recordar algo curioso de ese equipo salvadoreño que nacionalizó un montón de jugadores, entre esos un recordado delantero brasileño del fútbol nacional, Niels Campbell. Sí, sí, ahí estuvo. Creo que creo que no, hizo un gran partido allá en El Salvador cuando nos ganaron. Creo que no hizo el gol, pero sí hizo un gran partido. Y sí, pero increíblemente no se le ganó al equipo salvadoreño y creo que nos quedan 2 partidos más, ¿verdad? Pero ya era casi que, creo que ahí quedamos fuera prácticamente. Partidos, bueno, ya después de ahí se da la sustitución de Horacio Cordero y la selección Juan Luis Hernández Fuerte, que tampoco Sí. le fue muy bien, y perdiendo contra Estados Unidos el 7 de septiembre del 97, 1-0, un golazo de ese jugador que mencionábamos anteriormente, que en el 94 le partieron la nariz prácticamente a Tab Ramos. Sí, sí, un gran jugador. Y entonces quedaba Estados Unidos y después ya con esa derrota prácticamente se ratificaba la eliminación y casi que era imposible. Matemáticamente creo que había una posibilidad, pero lejana, que era ganarle a México, no sé por cuántos goles, pero fue un gran partido ese. Fue como el antesala del Aztecaso. Anterior después contra Estados Unidos, Costa Rica visitó Kingston, Jamaica, y ahí fue donde terminó Sí, de consumar la eliminación. Fue 1-0. sí, con un equipazo que Ya tenía Jamaica. lo del De hecho, clasificó. que hace cuando se empate a 3 contra México, histórico.
Sí, ese 3-3 fue increíble. De hecho, yo a veces lo veo, ese partido en YouTube, porque no fue el Aztecaso, ¿verdad? Que lo vamos a hablar ahora, pero sí fue un partido que lo íbamos perdiendo. No recuerdo si era 2-0 o 3-0, pero ahí quedamos 3-3 y con unos buenos goles creo que fue de Nan Medford. Eh, dos de Hernán Fue fueron, Toto, o uno. uno de Medford, fue Toto y empató Pablo César Guanchope. Guanchope, un golazo, Guanchope. Un golazo de Jafet también, de fuera del área. De hecho fue un partidazo, un golazo de Jafet Soto, sí. Y tenía un cuadrazo Costa Rica y lamentablemente no se le dieron las cosas, pero yo me acuerdo que celebré bastante ese partido, ese empate fue como una victoria para todos, porque empatar a México en Para la todo el Azteca mundo. era complicado, era muy complicado. Canadá, un partido meramente de trámite, para los Sí, de jugadores hecho, tradicionales. así que fue, nadie llegó a ese partido y, Casi y que fue en, entradas y ni así. sí, fue en el Nacional, que fue creo que el único partido que se jugó en el Nacional y bueno, se ganó, pero casi que nadie le dio importancia. Y era un partido de trámite, anotaron en esa ocasión Richard Smith, Farlen y Lama y Luis Marín, pero ya era un cierre de una eliminatoria que pudo haber sido historia. Sí, figuras para mí en esa eliminatoria y fue Medford, Guanchope y por ahí Jafet Soto, que ya se asomaba como un gran jugador. Para mí esas fueron las Y figuras Ronald de... Gómez, que Y Ronald Gómez que desaparece un poco al final, pero sí estuvo muy presente en la red al inicio de la cuadrangular y un poquito en la hexagonal final, pero sí, hubieron jugadores muy interesantes. bueno, y entonces vamos a cerrar esta segunda parte. Acá vamos a tener una tercera emisión de esta serie que estamos analizando. Es bastante interesante, muchos datos que hemos ido Sí, conociendo, que estamos recordando sobre el sí, sí, camino, muchos jugadores. Ya sí, para lamentablemente ya, uno ve eso, ¿verdad? Y se queda con la duda o la insatisfacción, ¿verdad? Porque veníamos del 90, ¿verdad? Que creíamos que íbamos a hacer esa seguidilla de clasificaciones, igual que México, ¿verdad? Pero fue difícil, ¿verdad? No hubo una organización buena, pero sí hubieron jugadores muy interesantes que a la postre nos sirvieron para clasificar en otros mundiales que vamos a hablar más adelante, pero sí, muy interesante, todavía ahí estaba México y Estados Unidos como siempre eran los que clasificaban. Este, pero sí, vamos a ver en el otro episodio donde ya Costa Rica se va a poner la 10 como uno dice, ¿verdad? Y va a ser uno de los protagonistas de estas eliminatorias para clasificarse al Mundial junto con México y Estados Unidos. correcto, Diego, ya en los mundiales del siglo XXI, ya un poco más de éxito. Vamos a analizar todos estos mundiales. Solo una vez ha quedado fuera, pero eso lo vamos a analizar la próxima semana a partir de la eliminatoria del 2002. Bueno, Diego, ha sido un placer, como siempre, tenerte por acá, estar comentando sobre esto que nos apasiona tanto como es el fútbol. No, muchas gracias, don Fernando. Estamos a la orden y nos vemos la próxima semana. Nada más quería preguntarle, de todas esas eliminatorias, ¿algún gol que usted recuerde, un golazo así, que diga, me quedo con este gol de Costa Rica? O los tres mejores goles que usted Bueno, recuerde. me recuerdo, bueno, algunos no tanto por lo que hay, por la calidad del gol, sino por el significado. El gol de Uh -huh. Medford, bueno, que lo vamos a analizar la próxima semana en el Azteca. Después por la calidad No, del pero gol que de mencionaba. estos mundiales, de estas eliminatorias, del 90 al 98. Los tres mejores goles que Ah, recuerdes. bueno, sí, recuerdo ese gol, bueno, ese gol
de Ronald Gómez en Trinidad y Tobago, la Ujú. distancia, por el gol de Teca, por lo que significa, y por supuesto Fernández. Ya, estamos conectados, yo para mí igual, increíble, y no, bonitos recuerdos, la verdad, aunque se clasificó en esto que hablamos, solo tuvimos una clasificación que fue el del 90, que fue grandiosa, lamentablemente 94 y 98 fueron asignaturas pendientes que posteriormente nos sirvieron como experiencia cometer sus errores. Así es, Diego, estos mundiales ya con una época de más alegría y más gloria, vamos a estar comentándolo la próxima semana. Perfecto, muchas gracias, don Fernando. Nos Bueno, hablamos. Diego, Muy bonito. bueno, Diego, muchas gracias a ustedes, amigos, que nos siguen en este espacio Ecos del Fútbol, donde traemos la memoria y la historia del deporte que tanto nos apasiona. Nos vemos en la siguiente emisión.